Bueno, ¿sabían ustedes que Venezuela está sin luz, por lo menos en un gran porcentaje de su territorio? Increíble, increíble que Venezuela esté sin luz. Además, a ver, además, el famoso Maduro nombró a Diosdado Cabello ministro del Interior y de Justicia para que traiga la paz. Increíble. Al menos 20 de los 24 estados del país del norte de América del Sur sufren cortes en el servicio eléctrico y de conexión a Internet. O sea, obviamente ahí solamente funciona la gente que está apoyando a Maduro, ¿verdad? Y sí, ahí está Venezuela a oscuras, es el amanecer seguramente, uno de ellos, o cuando se apaga la luz natural y entra la oscuridad plena, tanto en Caracas como en otras ciudades importantes de Venezuela. Aquellos socios de Maduro, entre gallos y medianoche, en la oscuridad hacen sus trapisondas habituales. Apagón en Venezuela, al menos 20 de los 24 estados del país sufren cortes en el servicio eléctrico y en la conexión a Internet. Y desde Asunción, Paraguay condena la detención del asesor jurídico del mayor bloque opositor en Venezuela. Esto ya lo señaló el presidente Santiago Peña. El gobierno de Paraguay condenó el miércoles, hace 2 días, el miércoles pasado, la detención a la que tachó de ilegal, entre comillas, del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición de oposición en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática. Rechazamos la persecución a dirigentes opositores y exigimos el respeto a los derechos fundamentales de las personas, publicó en su cuenta en la red social X el ministro de Relaciones Exteriores acá en Asunción, que se llama, a ver, nuestro ministro, ¿cómo se llama? Que está queriendo ser secretario general de la OEA. Rubén Rodríguez. Rubén Ramírez. Bueno, eso de Rubén Rodríguez dijo acá el productor, yo repito nomás. Rubén Ramírez Lescano. Bueno. Y tenemos esta otra información. María Corina Machado agradeció al canciller de Paraguay por denunciar la parcialidad del sistema electoral de Venezuela. La líder opositora, esto lo trae Infobae de Buenos Aires, la líder opositora además resaltó la defensa al derecho de manifestación pacífica de los venezolanos expresada por el gobierno de Paraguay. Bueno, así están las cosas ahora y al parecer este señor González Urrutia también está siendo perseguido, lo quieren tomar preso, no saben en qué momento dar ese paso y bueno, y cada vez se cierra más la cosa, los tentáculos del madurismo para con la gente, la ciudadanía de Venezuela, que está a los gritos queriendo que desaparezca este actual gobierno de facto, que no sé por qué hay que aguantarlo tanto tiempo. Tanto tiempo. María Corina Machado alertó que el próximo paso del régimen del gobierno de Chávez puede ser el allanamiento de la casa de Edmundo González Urrutia. Y esto podría ocurrir a las 3 de la mañana también, como sucedió acá con el diputado, ¿verdad?, en el norte del país.
Bueno, la líder opositora le pidió a la comunidad internacional y a los venezolanos que estén listos para proteger al presidente electo, entre comillas, que fue citado a declarar por la Fiscalía chavista hoy viernes bajo amenaza de una orden de aprehensión si no asiste. O sea que está entre San Juan y Mendoza. Si no asiste, se lo va a apresar. Y si asiste, también se lo va a apresar. Así que, ¿cómo te va, Tony? ¿Cómo estás? Toti Medina, ¿cómo estás? ¿Cómo se sale de esto, Toti Medina? Analista político internacional, ciudadano venezolano, y está residiendo en Asunción hace bastante tiempo. Además, él está en contacto con todo el mundo porque tiene una carrera de años como analista político internacional y bueno, y él como venezolano también está angustiado. Si nosotros estamos angustiados, si no somos venezolanos, imagínense los venezolanos, ¿verdad? En ascuas permanentemente. O sea, este señor, el presidente electo, entre comillas, según la oposición liderada por María Corina Machado, si no va a esta cita fiscal, digamos, entonces puede ser tomado preso. Y si va, también lo van a tomar preso. ¿Y cómo se sale de esto? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la Por invitación favor, una por vez favor. más. Siempre he dicho que las situaciones difíciles, las tragedias, los dramas, despiertan en los seres humanos lo mejor y lo peor de ellos. Los venezolanos, en esta larga noche que hemos estado transitando, hemos descubierto y hemos recibido, por supuesto, el egoísmo de alguna gente, pero también la enorme, inmensa solidaridad de muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos y de mucha de nuestra gente alrededor del mundo. Venezuela y sus hijos tendrán una deuda eterna de gratitud para quienes como tú siempre han estado al lado de Venezuela, siempre han estado al lado de la libertad, de la democracia, de Vos esos sabés que valores. yo no conozco Venezuela. Bueno, alguna vez querría. Te invito, queda sellado hoy 30 de agosto que vamos a ir juntos Vamos a ir allá, Venezuela, alguna vez. a una Venezuela libre. Sí, claro. Pisaremos por las supuesto. calles nuevamente de una Caracas libre. Y Siempre me conocerás, hablaron, siempre me hablaron maravillas de Venezuela, de la Venezuela que se conocía como pujante, como desarrollista, esos edificios impresionantes de Caracas, que era, digo, porque no creo que ahora sea así como están las cosas, una ciudad descollante, vanguardista, de primer mundo, todos esos edificios también altos, enormes, el Tamanaco, sí, que era un hotel Tamanaco International. que sigue siendo, ¿verdad? Sí, pero sigue estando allí. Bueno, era el hotel más importante. acusando lo que es hoy la Venezuela actual, pero bueno. Bien, hace un mes exactamente, cuando estuve en tu programa, el 29 de julio, Sí, te dije que lo que indica la literatura de ciencias políticas y sociales en estos casos de forzar una transición luego de una elección implica tener tres elementos, tres variables en la ecuación. sí me acuerdo. Uno, la presión social interna. Es decir, tiene que haber una presión social interna intensa, extensa e intensiva. ¿Y ahora qué pasó? Mucha Se gente mermó esa... manifestándose, mucha gente haciendo saber el descontento popular. ¿Mermó esa presión? ¿Mermó? Bueno, yo creo que el tiempo jugó muy en contra. El timing correcto era en las horas sucesivas en las que el propio gobierno estaba desconcertado y no había la posibilidad alguna de una respuesta efectiva como la que ha tenido hoy, en escalar la represión, en mantener un estado de terror. En Venezuela se están llevando detenidas a las personas por los estados de WhatsApp.
¿Ah, sí? Si tú colocas un estado de WhatsApp contra el gobierno, un vecino, porque además hemos llegado a ese grado de, de represión y de persecución, y un vecino además, como en la Alemania nazi, te denuncia por haber colocado en un estado de WhatsApp. O sea, hay una niña, hay menores, hay 140 menores de edad detenidos por participar en manifestaciones o porque un vecino les denunció por colocar en un grupo de WhatsApp o en su estado algún tipo de expresión política en contra del gobierno. A ese nivel de represión, a ese nivel de persecución ha llegado el gobierno venezolano para impedir que la movilización interna, que la presión interna se ocurra. Por supuesto, el otro elemento es la presión internacional. La comunidad internacional ha estado acompañando a Venezuela, debemos reconocerlo y decirlo. Ayer la Unión Europea, en boca del máximo representante de las relaciones exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell, dijo que no reconocerán a Nicolás Maduro. La Unión Europea en conjunto, y esto es de ver, porque para la Unión Europea tomar una decisión se necesita el consenso unánime de sus 27 miembros. Claro, por supuesto. Bueno, los 27 miembros manifiestan que el gobierno venezolano no será reconocido mientras no exhiba, no presente, no demuestre pruebas fácticas que vayan más allá de la duda razonable de que el resultado anunciado por los organismos oficiales es el que se compadece o se condice con la realidad de la expresión de los venezolanos. Bueno, mientras acá el gobierno justamente no logra hacerlo, no lo van a reconocer. Y acá justamente tenemos esa información de la que hablabas. La Unión Europea no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y el texto, la primera parte por lo menos dice así: la Unión Europea no reconoce la legitimidad del presidente de Venezuela, Maduro, quien se adjudicó la victoria en las disputas electorales presidenciales del 28 de julio, dijo ayer jueves el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell. No podemos aceptar la legitimidad de Maduro como presidente electo. El Consejo decidió que Maduro no tiene la legitimidad democrática como presidente, dijo Borrell en una conferencia de prensa después de una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que lo conforman 27 países, más o menos. Luego de haber salido Inglaterra, quedaron 27 Estados miembros. Bien, ¿qué ocurre? La política, como sabes, para continuar con la idea, los procesos de transición necesitan 3 variables en la ecuación: presión interna, acompañamiento de la comunidad internacional y quiebre interno, un quiebre dentro del bloque hegemónico del poder. Tiene que haber un quiebre. Todos recordamos el episodio en el que la democracia chilena, o el grupo democrático chileno, vence en el plebiscito a Pinochet en el año 88. Lo que no dicen o lo que no recuerdan es que en realidad en el Palacio de la Moneda en ese momento se estaba ocurriendo una reunión de Pinochet con el alto mando militar y con todos sus ministros para desconocer los resultados del plebiscito, porque además había sido, una contienda por poco margen. Lo había ganado el no a que Pinochet no repitiera y forzar a Pinochet para una elección. Bien, el general, comandante general de la división de aérea, el comandante general de la Fuerza Aérea Chilena, se excusó de la reunión y dijo que iba un momento al sanitario, pero en realidad no fue al sanitario, sino que salió al pasillo donde estaba la prensa internacional y dijo: allí dentro estamos reunidos para hacer el reconocimiento del no, porque ganó la oposición. Si esto no hubiese ocurrido, si este quiebre interno no se produce, Pinochet se habría robado el plebiscito. Bueno, a lo que estamos, esperando también es que ocurra eso dentro del chavismo, un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de su bloque hegemónico y dentro de la Fuerza Armada, que es quien sustenta
a Nicolás Maduro. Y esta esta designación de Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia, ¿le da más poder a él todavía? Porque antes de esto, ¿cuál era el cargo de Diosdado Cabello? Diosdado Cabello tiene más de una década fuera del poder directo, real, en el ejercicio de cargos. Es el jefe del partido, es el jefe del ala armada del régimen venezolano, pero no tenía ningún cargo. Por el contrario, ha sido minimizado por los hermanos Rodríguez dentro de toda la carga burocrática del Estado venezolano. Como es Diosdado quien el día 29 de julio reacciona, ordenando la represión, indicándole a sus grupos armados y a las fuerzas de represión que controla que saliesen a reprimir al pueblo. Bueno, Nicolás Maduro tiende a depender hoy más que nunca de Diosdado Cabello y de alguien que esté dispuesto a todo. Y esa es la realidad. La designación de Diosdado Cabello obedece a dos razones. Una, por supuesto, a que el gobierno quiere mandar un mensaje de atemorizar a la población, poniendo a este señor con todo el bagaje y con toda la fama que le precede. Mira, ahí está una intervención que le había pasado yo, en la que Diosdado le dice: van a ir presos. Claro, como siempre, ¿no? Ellos invitan a que vayan los hijos del pueblo a dejar su sangre, y sus hijos están en el extranjero. Bueno, yo creo que sus hijos van a tener que venir a visitarlos aquí porque van presos. Van a ir presos. Hermano presidente, compañeros diputados, pueblo que nos está escuchando, nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar-policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Que se abra el espacio para una verdadera oposición y no para el fascismo. Dios mío. Ese señor en esa intervención dice: los vamos a cazar como ratas. Más o menos. Literal, o sea, lo dice: los vamos a cazar como ratas en sus madrigueras. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que ese es el nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz para Venezuela, ¿no? Porque el gobierno quiere mandar un mensaje de atemorizar a la población, pero también quiere mandar un mensaje dentro de sus fuerzas propias de: bueno, aquí está Diosdado para reprimir a quien se rebele, ¿no? La política es una administración de expectativas y realidades. ¿Cuáles son las realidades hoy de los players que tenemos? Tenemos tres players en esto. Tenemos a un gobierno, tenemos a una oposición y tenemos a una comunidad internacional. La realidad del gobierno hoy es que ha cometido un fraude descomunal que no puede ocultarlo ante el mundo, y que ha huido hacia adelante, escalando la represión para desmovilizar a la gente, para comprar el tiempo que sea necesario en cuanto a que cosas como la de hoy le borren a la gente, o por lo menos pongan en el radar de la gente cosas más básicas como la falta de energía eléctrica, ¿no? Es decir, y en la esperanza de que conflictos como el conflicto palestino-israelí o la guerra de Ucrania invadida por Rusia le devuelva la atención del mundo a esos conflictos y distraiga del conflicto venezolano. Eso, es decir, la expectativa del gobierno, su realidad es que cometió un fraude, y su expectativa es comprar tiempo, reprimir y comprar tiempo para que, bueno, pasados los días, esto vaya olvidándose, vaya desinflándose, vaya perdiendo fuerza y presión. La de la oposición es que efectivamente ganó una elección, la ganó contundentemente, logró demostrar que la ganó, logró demostrar las pruebas, una a una, las presentó la comunidad internacional, el mundo, pero también los venezolanos tienen la prueba fáctica de que efectivamente la oposición ganó las elecciones, pero la oposición carece en este momento de la fuerza para generar ese quiebre y de la fuerza para mantener una presión interna, digamos, intensiva, extendida, continua, que genere las condiciones
de masa crítica y que genere las condiciones favorables. Y la comunidad internacional tiene ante sí al mayor proveedor del continente de energía petrolera, al mayor proveedor en medio de una crisis social, política y económica que va a incrementar. Lo que se está esperando, Bruno, es que la migración venezolana incremente en 2 millones. Ya tenemos 8.800.000 venezolanos afuera. Eso es un Paraguay completo y 3 veces Uruguay trasplantado. Sí. Vamos a tener en breve, si esto no se resuelve, 2 millones de venezolanos más. 2 millones de venezolanos que van a ingresar al sector informal de sus vecinos, de Colombia y de Brasil. Pues Colombia y Brasil no tienen para generar 2 millones de puestos de empleo para 2 millones de venezolanos que van a ingresar a sus países. De manera que lo que le van a generar es más crisis a esos países, van a aumentar la informalidad, van a aumentar, bueno, las condiciones, incluso, ¿por qué no decirlo, de delincuencia en esos países? Y eso es una grave crisis. Y eso es lo que ha traído la posición que ha asumido Petro y que ha asumido Lula da Silva en abandonar, en tenderle un puente de plata a Nicolás Maduro diciéndole, muestra las actas, si tú ganaste te reconocemos. Y bueno... AMLO también. Y Andrés Manuel López Obrador al decir, no tengo cómo reconocer un triunfo cuando el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por este señor, avala lo que el Consejo Nacional Electoral, controlado por este señor, dice, porque el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, como lo dije en una anterior oportunidad en este programa, es el Ministerio de Asuntos Electorales de Nicolás Maduro, y el Tribunal Supremo de Justicia su bufete privado. Bueno, hay una consulta de un amigo de nombre Felipe Riquelme. Buen día, Bruno. Te saluda Felipe Riquelme del barrio Sajonia, acá de Asunción. Mi pregunta para tu invitado es la siguiente. ¿Es un hecho que Maduro ya no podrá lograr una cooperación militar? Es un hecho de que María Corina Machado, ya no podrá lograr una cooperación militar ni un movimiento civil para tomar el poder. Lo que me entristece, pero ¿cuál es el siguiente paso?, se pregunta él, Felipe Riquelme. ¿Cómo hace para desaparecer y dejar atrás su intento fallido de una nueva Venezuela, toda esta oposición, que son millones? Y para su invitado, ¿aún hay esperanzas de que Maduro caiga como una fruta madura y hasta podrida? ¿Qué decís vos, Toti Medina? Sí, bueno, muchas gracias, Felipe Riquelme, por la pregunta y por la preocupación, por supuesto, en nuestro caso. Es una situación compleja, difícil de anticipar. Lo que sabemos es que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen que encabeza Nicolás Maduro, ha recibido un torpedo en su línea de navegación. Es un barco que va haciendo aguas, es un barco al que abandonan sus antiguos aliados, como el caso de México, Brasil, Colombia. El presidente Boric de Chile ha sido muy frontal contra Nicolás Maduro. Es decir, la izquierda continental, que tradicionalmente acompañó al régimen venezolano, a unas sabiendas de los despropósitos que cometía, hoy le ha dado la espalda ante la evidencia de que es un gobierno que ha dado un golpe a la mesa y ha arrebatado a los Jalisco esta elección. Es decir, recordemos cómo es a los Jalisco, cuando no gana arrebato. Bien, ese gobierno que carece ya hoy de legitimidad, que hay un evento electoral que demostró fácticamente, porque ¿qué ha pasado en las anteriores ocasiones en las que los venezolanos se han mantenido protestando contra el gobierno? Bueno, ha habido una sucesión de eventos en los que no ha sido posible demostrar efectivamente que el gobierno carece de legitimidad. En esta ocasión, efectivamente sí. Y eso tiene un componente de una fuerza moral bastante apreciable, por así decirlo. Lo que viene, bueno, es difícil de predecir. Es cierto lo que indica Felipe Riquelme, de que aún hoy no es posible en el mundo de hoy conseguir una coalición internacional invocando tratados como el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que lo que dice es que cualquier agresión a un Estado americano debe ser respondida y acompañada por el concurso de toda la comunidad americana para ayudar a esa nación.
Ese tratado fue incumplido en el año 82 en la Guerra de las Malvinas por varios países del continente y desde entonces no goza de la fuerza como para invocarlo. Luego está la posibilidad de que hubiera ciertamente el concierto internacional de una fuerza de paz, pero esto también no está hoy sobre la mesa. Lo que sí está sobre la mesa es que María Corina Machado, liderando el movimiento opositor venezolano, Edmundo González Urrutia como presidente electo, continúen al frente, pese a las amenazas, pese a la persecución, pese a todo esto, continúen al frente de esa enorme fuerza ciudadana, esa fuerza que se convirtió en una fuerza electoral, una fuerza social, una mayoría social, que se convirtió en una mayoría electoral y que hoy es una mayoría política. Es una mayoría... Y bueno, pero evidente. esa fuerza... escúchame, Toti, porque yo quiero consultar, yo quiero preguntar así como Juan Pueblo, porque está bien, vos sos conocedor de eso, de lo que pasa en tu país. Nosotros no estamos en tu país y queremos saber qué pasa en tu país. No me respondiste cuando te consulté si la fiscalía lo apersona a González Urrutia, si no asiste, él tiene la posibilidad de ir preso, y si asiste también tiene esa misma posibilidad, o sea que está entre la espada y la pared. ¿Cómo sale de ese, digamos, de esa situación tan engorrosa este señor? ¿Cómo se sale de eso? Respondiendo al conflicto en la misma proporcionalidad en el que el gobierno lo ha llevado. Si tú no escalas tu respuesta, es decir, si lo que continúas es haciendo convocatorias esporádicas y con un objetivo poco claro, como el de decir, ganamos, lleva tu acta y demuéstralo. No, yo creo que hay que pasar a la firmeza. Es decir, yo creo que si el señor Edmundo González Urrutia le dice al pueblo venezolano, me voy a presentar ante la fiscalía, acompáñenme, y si me dejan detenido, aquí tienen ustedes que manifestarse y reclamar y protestar por esto. Si María Corina Machado llama con un claro objetivo, es decir, vamos hacia Miraflores, vamos hacia el Palacio Presidencial, vamos a reclamarle y obligar a los militares a que o reprimen a su pueblo o deponen al tirano, aquí no va a haber salida, Bruno. No la va a haber. Es decir, aquí podemos tener a toda la comunidad internacional apoyándonos, podemos tener toda la carga moral y la fuerza moral que da una victoria electoral evidente, evidenciada, demostrada. Pero si no escalas el conflicto al nivel en el que ya lo llevó el gobierno, te insisto, se están llevando detenida a la gente por un estado de WhatsApp, por simplemente publicar en sus redes sociales un mensaje en contra del gobierno. Si tú no escalas ese conflicto, si el gobierno ha decidido subir la represión, elevarla a su nivel máximo, y si tú no escalas tu nivel de protesta, tu nivel de fuerza social, tu nivel de manifestación y de convocatoria a ese nivel, pues va a pasar el tiempo, la gente se va a ocupar de sus cosas cotidianas, la gente tiene que vivir, claro, la gente tiene que por eso subsistir, la gente tiene que acudir a sus trabajos, la gente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Bien, si tú no escalas eso con un objetivo claro, las protestas, las manifestaciones tienen que tener un objetivo claro. Vamos a salir del gobierno, lo vamos a hacer con esta protesta y lo vamos a hacer de esta manera. Si eso no es así, la gente se dedica a lo suyo, dice, bueno, fue una oportunidad más fallida, la perdimos, y por supuesto María Corina Machado puede ingresar a esa galería de liderazgos opositores triturados, demolidos y destrozados por la realidad venezolana. Bueno, a otra cosa mariposa, porque también está esperando la gente eso. Si no nos hacen caso, si no tiene fuerza lo que estamos nosotros apoyando, a otra cosa mariposa, porque no se puede estar eternamente así. Si Edmundo y Machado piden a los venezolanos sacrificarse por su país, ¿cómo verá la comunidad internacional este hecho? ¿Hablamos de cientos de muertos o no? Sí, es muy difícil el costo moral y político que eso supone. ¿Okay? Pero ha habido ocasiones en las que el liderazgo ha tenido que someterse a eso. Mira, cuando al presidente Harry S. Truman le presentaron el proyecto de la bomba atómica, preguntó, ¿cuánta gente va a matar esto? Sí, claro.
y le dijeron 100.000 a 120.000 personas cada vez que haya un lanzamiento de eso. Claro, una bomba. Cuando el presidente moralmente dudó en hacerlo, su jefe del Comando de Estado Mayor le dijo, mire, presidente, pero pasa que los japoneses no están dispuestos a rendirse. Y tenemos previsto que sean 10 a 12 meses más de combate para poder vencer y derrotar a Japón. Japón, el emperador Hirohito estaba tomado por las fuerzas radicales del gobierno japonés y los japoneses, todos lo vimos, no iban a rendirse, iban a luchar hasta el último hombre. Eso suponía que iban a morir 1 millón de japoneses y cerca de 300.000 aliados, ¿no? Se lanzó la primera bomba y Japón no se rindió. Hubo que lanzarle la segunda. Y murieron 200.000 personas, pero se salvaron 1.100.000. En todos los ejercicios de ética en los que yo he estado, cursos, seminarios, talleres, te ponen este ejercicio. Te dice, usted es el presidente de los Estados Unidos, ya el primer avión de American Airlines impactó contra una de las Torres Gemelas y el otro va en camino y ya se sabe que va directo a la torre. Y usted ha logrado... La segunda. Y usted ha logrado colocar un cazabombardero detrás de ese avión. ¿Qué hace usted? ¿Detona el avión o no lo detona? Bueno, yo debo decirte que los 179 pasajeros que van en ese avión van muertos. Van muertos. Igual van a morir contra el edificio. O sea, tú detonas el avión y salvas 3.000. Es así. Entonces, esto que estoy diciendo es muy duro y es muy cómodo, pero estoy diciendo 3.000 kilómetros de distancia. Pero que yo no soy el líder de la oposición, a mí no me toca tener ese dilema. El dilema, la coyuntura, la tiene quien lidera a la oposición. Quien les dijo los voy a llevar hasta el final. Y hasta el final de esto, hoy, ya no es el mero acompañamiento de la comunidad internacional, ya no es esperar a que el quiebre de la hegemonía interna del gobierno venezolano se produzca por ósmosis o por un milagro, sino porque tú lo tienes que forzar. ¿Cómo tú lo vas a forzar? Bueno, llevando a la gente a la calle. Es duro, es fuerte. ¿Por qué están siempre llamando a, digamos, fusionarse o a juntarse ahí en la avenida principal de Caracas y no van directamente al Palacio de Miraflores? ¿Por qué no van directamente ahí? Esa es una pregunta. Peor aún, peor aún. Yo acompaño tu análisis y es peor aún. La convocatoria se está haciendo hacia el este de la ciudad, es decir, se está haciendo hacia Carmelitas. No sé. No se está haciendo hacia el Palacio de los López, ¿sabes? Claro. Se está haciendo a una zona del este de la ciudad, donde vive la clase media alta de la ciudad y donde no hay posibilidad que el pueblo... ¿Y por qué no va ahí la gente? ¿Porque está resguardado, demasiado resguardado ese palacio? Desde luego. El problema es que cuando tú te enfrentas a un régimen tiránico y autoritario, esas son las posibilidades y las consecuencias de hacerlo. Tú tienes que saber hoy que lo que te toca es hacer una política de resistencia, de clandestinidad y de insurgencia. O sea, ya los métodos democráticos no te sirven. O sea, votaste, convocaste a la gente contra todas las predicciones, todas las condiciones que te pusieron. Mira, esta mujer logró motivar a la población venezolana que no creía en el proceso electoral, que no creía que el gobierno salía con votos. El Nobel de la Paz tiene que ser esta señora. Esta señora tiene que obtener el Nobel de la Paz. Esta señora logró cohesionar a la oposición, motivarla, encauzarla por la vía democrática, para buscar la solución pacífica del conflicto. Claro, por eso digo. Cuando ya eso no te sirve, cuando le ganas por más de 4 millones de votos a un gobierno que desconoce la voluntad de su pueblo, a ti no te queda otra salida, Bruno. Ya no hay. Buen día, querido Bruno. Soy Shirley Díaz. Nací en Caracas y hace 10 años que vivo acá en Asunción. Mi pregunta para Toti, paisano. ¿Tú crees, Toti, que María Corina Machado será la nueva Guaidó? ¿Es posible que su popularidad decaiga o caiga? Bueno, es lo que pregunta tu coterránea de nacimiento, pero hace años que está acá en Paraguay. Shirley Díaz, ¿qué le decís? Gracias, Shirley. Gracias por estar pendiente y gracias también por, estoy segura que estás acogida aquí, que estás bendecida y también
un país que ha brindado y que le ha abierto a los venezolanos sus brazos. Y bueno, recordarte que cuando estás en un país y te adaptas a sus usos, leyes, costumbres, eres un inmigrante. Cuando no y pretendes que el país se adapte a ti, eres un invasor. Sé que no es tu caso porque tienes 10 años aquí en Paraguay y ya eres casi una beneguaya, como es el caso Así de muchos mismo, de nosotros. Así que qué bien, y me alegra mucho, paisana, que hayas podido encontrar aquí para ti, para tus hijos, tu familia, eso que nuestro país nos ha negado. Bien, sí, yo acompaño a Shirley en ese razonamiento. A ver, en política, como en el deporte, como en la vida, como en las parejas, como en las relaciones, como en las empresas, como en todo tipo de actividad humana, hay que tener resultados. Claro. Si tú no exhibes resultados, pues, por supuesto, sufres las consecuencias de eso. Un despido, si no obtienes resultados en tu trabajo, te despiden. Si tú no tienes resultados en el deporte, pues te sacan del equipo, del partido, de la selección. Si no obtienes resultados en política, como es este caso, por supuesto que pasas al triste tacho de la basura de la historia, como una oportunidad más. Por supuesto, no es lo que deseamos. Luego de esta gesta heroica que ha adelantado esta mujer, luego de lo que ha sido una épica que quedará para la historia, por supuesto, todo su esfuerzo, lo que menos deseamos nosotros, por el bien de Venezuela y por supuesto por el bien de ella y su liderazgo, es que pase a ser un Guaidó nuevamente y que esta sea una oportunidad más fallida. Lo que queremos, por supuesto, es que entienda que ya al gobierno tú no le puedes hablar con votos, no le puedes hablar con mensajes, ni con proclamas, ni con consignas. Le tienes que hablar ya con fuerza. Y esa fuerza está en ella. Y esa fuerza está en el pueblo venezolano. Y esa fuerza hay que invocarla. Bueno, y estamos viendo que se aproximan las elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre. Y están todos metidos allá, tanto los que están liderando la Casa Blanca como aquellos que están solamente pensando en los resultados electorales. O sea que el asunto de Venezuela, por más que quieran o no quieran, no es tratado por lo obvio. Mirando qué va a suceder el 3 de noviembre allá en Washington y en todos los Estados Unidos. La probabilidad de victoria de Kamala Harris cae levemente tras la convención demócrata y la retirada de este señor Kennedy, que está apoyando en este caso a Donald Trump. Porque bueno sería saber la posición de Estados Unidos ante esta situación allá en Venezuela, ¿verdad? Porque yo no sé si eso se podría tener a comienzos ya del año entrante, en todo caso, porque cuando ya se asiente el gobierno que salga el 3 de noviembre, entonces ahí Estados Unidos ya va a medir la cosa de manera distinta, porque hace falta acá un golpe de timón, querido Toti. Si la gente propia de Venezuela no logra los resultados, o por lo menos nos encamina esa gente hacia Miraflores, como yo te consulté, porque eso es todo o nada. Ir hasta Miraflores es todo o nada, es tirarse y entrar hasta la cueva hasta la madriguera de este personaje, ¿verdad? Que está ahí protegido supuestamente. Y la otra es que Estados Unidos haga algo, y qué sé yo, no sé, sea apoyado a Estados Unidos. Yo creo que va a tener apoyo de muchos países para hacer temblar al actual dictador ahí de Venezuela, pero hay que definir, yo creo que el 5 de noviembre, yo dije 3 de noviembre, 5 de noviembre, hay que definir esto de alguna manera, porque así en una suerte de status quo no se puede avanzar en nada, ¿verdad? Más bien se retrotrae, me parece, la cosa, ¿o no es así? Sí, por supuesto, el factor, la variable de la administración de Estados Unidos es un dato no menor,
para el contexto geopolítico, por supuesto, de nuestro hemisferio, y en el caso de Venezuela, la nueva administración, cualquiera que ésta sea, definirá también el margen de maniobra. Kamala Harris y su candidato a vicepresidente. Allá le dicen Kamala. Ha enviado... Nosotros decimos Kamala. ¿Es Kamala? Es Kamala. Kamala. Bueno, vamos a aprender entonces. Ella ha enviado un mensaje al propio gobierno de Venezuela y también al presidente electo Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado de apoyo. Ha dicho que debe respetarse a la voluntad del pueblo venezolano. El presidente Trump, o el expresidente Trump, no ha hecho una manifestación frontal contra esto. Se espera que una administración de Trump sea firme contra el caso venezolano. No obstante, aquí hay variables también que entran en juego. La cercanía del presidente Donald J. Trump con el presidente ruso Putin es evidente. Y Putin tiene las manos muy metidas dentro de Venezuela con toda la injerencia rusa que existe. De manera que es de esperar que, por supuesto, el 5 de noviembre en la noche tengamos una nueva... 5 de noviembre, presidente electo que asumirá el 5 de enero de 2025, y esa nueva administración seguramente tendrá algo que decir con respecto al caso de Venezuela. Sin embargo, yo debo decirte, el gobierno venezolano, el régimen venezolano, Nicolás Maduro y su régimen han sobrevivido a toda suerte de aislamiento internacional, de medidas coercitivas de la comunidad internacional, de sanciones, de limitaciones de toda suerte. Es decir, la suerte, el destino, el futuro de los venezolanos está en Venezuela, está en su gente, está en su liderazgo. La comunidad internacional podrá avalar, apoyar, acompañar a lo que haga Venezuela, pero si desde Venezuela, si dentro de Venezuela no ocurre efectivamente esa acción de presión social interna, con movilizaciones sociales que existen, que están, que pueden convocarse, lamentablemente yo no veo que vaya a ocurrir, salvo un evento asariento, un evento casual allí, un evento hecho de la buena fortuna de Venezuela que procure o propicie un rompimiento, un resquebrajamiento de las fuerzas internas del régimen venezolano. Del resto no hay posibilidad alguna, o sea, no la veo. Bueno, el 5 de noviembre se celebrarán las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos. Según el conjunto de encuestas nacionales del analista Nate Silver, la demócrata Kamala Harris supera al republicano Donald Trump por 48,8 a 45% sería. Y en mi artículo anterior, dice este señor Nate Silver, sobre política estadounidense del domingo pasado, Harris aventajaba a Trump por 48,8 a 44,8. O sea que hoy Kamala Harris, si las elecciones fueran hoy, sería la siguiente presidente o presidenta, la primera presidenta en la Casa Blanca en Estados Unidos. No es tan fácil. Recordemos que en el año 2000 Al Gore superó a George W. Bush por más de 600,000 votos y le ganó en voto popular, pero tras un juicio en el estado de Florida de recuento de votos y paralización de ese reconteo de votos y todo eso, terminó siendo, con los 29 delegados que arrojaba el estado de Florida, electo George W. Bush. Recordemos que en el año 2016, la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, superó por casi 3 millones de votos al candidato republicano Donald J. Trump, y aún así Donald J. Trump superó los 270 delegados electorales que necesitas para ser electo presidente. Además funciona bajo un esquema. Estados Unidos no tiene un Consejo Nacional Electoral, no tiene un Tribunal Supremo de Justicia Electoral, no tiene... O sea, en cada estado
En cada estado, el gobernador de ese estado es el jefe de la comisión electoral y es quien decide. Entonces, en los 50 estados hay 48 estados donde se gana con la mayoría y se lleva a todos los delegados. Y 2, Washington y el otro, creo recordar, es West Virginia, eligen por mayoría. Pero además son 50 elecciones distintas, son 50 países. Recordemos que Estados Unidos no es un país como conocemos, no una república. Son 50 países juntos. Es una confederación de estados. Y son 50 países juntos que se comportan cada uno según su particularidad, su peculiaridad. En este estado está prohibida la religión, en la educación religiosa, y en el de al lado está permitida. En este estado la educación se hace con un libro de historia y en el de al lado se hace con otro libro de historia. En este estado se permite la votación manual y en el de al lado la votación es automatizada. En este estado se permite el voto por correo y en el otro no se permite. Es decir, tenemos un sistema electoral bien particular, bien peculiar, porque además el presidente no es electo por voto directo. El presidente es electo por votos de colegios electorales, es decir, casi una votación de segundo grado. Yo voto en mi estado. Si tú me ganas por un voto, un estado como California, que tiene 40 millones. 40 millones de electores. Y tú sacas de esos 40 millones 20 millones, 21 millones, yo saco, o sacas 20 millones y yo saco 19.991 y me gana por un voto, ya mis votos se perdieron, porque tú te llevas los 36 delegados que vota ese estado. ¿Ok? Sí. Entonces, es bien complejo medir lo que te dicen las encuestas en las que Kamala supera 5 o 10 puntos en algunos estados a Donald Trump y, digamos, linealmente llevar eso a la elección, porque no se trata de que quien saque más votos gana, sino quien saque más delegados. Y ahí entra un tema bien complejo. Por ejemplo, de elección a elección hay estados que se convierten en swing states, ¿no? Es decir, en estados péndulo. Hay estados que se comportan tradicionalmente de una manera y votan a demócratas, California, Nueva York, Washington, y hay estados que se comportan de una manera y votan tradicionalmente a republicanos, Texas, Maryland, West Virginia, y hay estados que oscilan de una elección a otra, como Ohio, por ejemplo. Ohio tiene 4 procesos electorales prediciendo al ganador. Es decir, quien gana en Ohio termina siendo el vencedor, a pesar de que Ohio lo que vota es un número de delegados muy, muy pequeño. Pero Ohio ha estado pendulando entre una elección y otra hacia el ganador. Es decir, esos swing states, esos estados que se convierten o que se comportan como un péndulo y de una elección a otra van cambiando, son los que determinan el resultado electoral final y son los que determinan la cantidad de delegados. Tú necesitas 270 delegados de los 538 que están en puja, pero son los que determinan si tú obtienes o no esa mayoría. De manera que esta es una elección que una vez más se va a definir y a dilucidar estado por estado, delegado por delegado, porque lo que lucía, y recuerda que lo analizamos tú y yo en este programa, lo que lucía un hecho cantado, que era que Donald Trump le ganaba a Joe Biden por una ventaja bien avanzada, dadas las condiciones cognitivas del señor Biden, dadas las condiciones físicas y personales en las que se encontraba. Se cambió totalmente. Bueno, Kamala le dio un vuelco a la elección, le devolvió a los demócratas la sed de victoria, el hambre por triunfar, le dio un impulso emocional y eso cuenta mucho en la campaña. Y los demócratas han recobrado las ganas de ganar la elección, valga la redundancia dicha, y esto ha significado que, por supuesto, ocurra ese crecimiento, ese comportamiento de crecimiento que hemos estado viendo en las encuestas, y eso, por supuesto, tiene una meseta, llega a un clímax y ahí se mantiene o baja o se mantiene. Es lo que vamos a ver en los días. Pero ya no sube, ya no sube. La campaña va a tener un tope y dependerá de las estrategias de cada uno. Aquí va a ganar quien menos se equivoque. Quien menos se equivoque. Quien menos se equivoque. Y bueno, dice que el consejero de Kamala es justamente Biden. Bueno, no te digo nomás eso. Bueno, tenemos que cerrar ya, Toti Medina. Muchísimas gracias.
Y espero que allá en Venezuela, y todos esperamos allá en Venezuela, que se encienda la luz, seguramente después de que se defina también lo que ocurrirá el 5 de noviembre en Washington, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, hay que hacer que se haga la luz de alguna manera en tu país. Y sí, por supuesto, me despido nuevamente agradeciendo, Bruno, a ti, a tu equipo, al grupo BM, por el interés siempre y el acompañamiento y la solidaridad con Venezuela. Como te decía, esto ha despertado en muchos hermanos hispanoamericanos y en muchos hermanos del mundo su apoyo, su abrazo, su mano extendida en medio de la oscuridad, cosa que Venezuela, sus hijos, agradeceremos eternamente. Te decía en un programa anterior que el poeta Rafael Cadenas decía en una de sus frases que a pesar de la mentira, por encima de ella, busca este país entre las rendijas la forma y la verdad para salvarse. Yo deseo y espero que esa palabra de nuestro poeta Rafael Cadenas sea buena, que nuestro país, por encima de la oscuridad y la mentira, consiga entre las rendijas esa luz y esa fuerza para enfrentar lo que no es poca cosa. Estamos enfrentando a un régimen que ha encarcelado 140 niños. Niños encarcelados. Madres que no saben dónde están sus hijos. Entonces, es fuerte, es difícil, pero estoy seguro que lograremos, digamos, esa luz, ver esa luz, y allá nos veremos en esa Caracas libre. Y bueno, y que se suelten las cadenas también. Así es. Querido Toti Medina. Así dice nuestro himno. Que se suelten las cadenas. cadenas. Bueno, y en 1978, viva Venezuela, entre paréntesis. ¡Viva! Un abrazo grande. Gracias.